Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las herramientas más fascinantes, y sí, también más polémicas, de la psicología, las técnicas proyectivas. Son esos instrumentos que prometen asomarse a los rincones más profundos de nuestra personalidad. Pero, ¿cómo lo hacen exactamente? La idea suena casi a truco de magia, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que una simple mancha de tinta, una historia que nos inventamos o un dibujo puedan decir tanto sobre quiénes somos? Bueno, esa es justamente la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar juntos hoy. Para resolver este misterio, nuestro recorrido va a tener 5 paradas clave. Primero, vamos a la idea central de todo esto, la hipótesis proyectiva. De ahí, viajaremos a sus orígenes, con Freud y Frank. Luego, afinaremos la mirada con algunos conceptos clave que fueron evolucionando. Después, analizaremos el factor humano, que es crucial. Y para cerrar, nos enfrentaremos al gran dilema de quién interpreta. Muy bien, empecemos por el cimiento de todo, por esa idea fundamental que le da nombre y sentido a este método. La hipótesis proyectiva, en el fondo, es bastante sencilla y elegante. Lo que nos dice es que cuando nos enfrentamos a algo que no tiene una forma clara, como una mancha de tinta, no tenemos más remedio que usar nuestro propio mundo interno para darle un sentido. Pensemos en la mente como si fuera un proyector de cine. La mancha de tinta es la pantalla en blanco, y lo que vemos proyectado en ella es en realidad una película que viene desde nuestro interior, una que revela la trama única de nuestra personalidad. Pero, a ver, ¿de dónde salió esta idea tan potente? Lo curioso es que el concepto de proyección no nació como una herramienta de evaluación. Para nada, nació como algo muy, muy distinto, y entender esa evolución es clave para comprender todo lo demás. El viaje conceptual es fascinante, de verdad, fíjense. A finales del siglo XIX, Freud lo ve como un mecanismo de defensa, una forma de sacarnos de encima impulsos que no aceptamos. Unas décadas más tarde, Murray introduce el término apercepción, que es la idea de que nuestro pasado siempre colorea lo que vemos en el presente. Y finalmente, en 1939, Lawrence Frank agarra todas estas piezas, las une y les da el nombre que usamos hoy, enfocándolas ya de lleno en la evaluación psicológica. Lo que este cuadro nos muestra de forma genial es cómo se fue abriendo el abanico. Pasamos de un concepto, el de proyección, que en Freud servía para explicar la psicopatología, a una herramienta mucho más amplia con Frank, que ya buscaba entender la visión del mundo de una persona. Y con Max Schroeder, la cosa se expande todavía más, y se aplica al dibujo, para explorar conflictos y ansiedades. En resumen, de un mecanismo de defensa a una ventana abierta a la subjetividad. Pero la historia no se queda ahí. Para que estas técnicas tuvieran un sustento teórico más robusto, hacían falta más ideas. Así que ahora vamos a ver un par de conceptos que son absolutamente cruciales para entender qué es lo que pasa de verdad en la cabeza de alguien durante una de estas pruebas. Volvamos un segundito a Freud. Para él, la proyección es, básicamente, un acto de expulsión. Es como si el yo tomara algo que no soporta de sí mismo, digamos un impulso agresivo, y lo pusiera en otra persona. De repente, el problema ya no es yo soy agresivo, sino esa persona es agresiva conmigo. El conflicto interno se vuelve un conflicto externo, y así parece más fácil de manejar. Es, en esencia, un mecanismo de defensa. Y aquí es donde entra Bellak, con el concepto de apercepción, que es distinto. Esto ya no es un acto de expulsar, sino de distorsionar. Lo que dice es que nunca vemos el mundo tal cual es. Nuestras experiencias pasadas, nuestros recuerdos, nuestros afectos, todo eso funciona como un filtro, como unos lentes que deforman sutilmente todo lo que percibimos. En un test, esa distorsión personal se vuelve mucho más evidente. Entonces, para que quede súper claro, la proyección es un acto defensivo, es lanzar algo hacia afuera. La percepción, en cambio, es un proceso cognitivo que hacemos todo el tiempo, interpretar a través de nuestro filtro personal. Uno es defensa pura y dura, el otro es la forma en que funciona nuestra percepción. Y en la clínica, ojo, es vital saber diferenciar cuándo está pasando una cosa y cuándo la otra. Y entonces llega David Rappaport, una figura clave que intentó construir un puente teórico sólido entre el psicoanálisis y estas técnicas. Él se hizo la pregunta del millón. ¿Qué pasa exactamente en la mente desde que una persona ve la lámina hasta que da su respuesta? Y propuso que no es algo simple,
sino una integración súper compleja entre lo que se percibe del estímulo de afuera y las asociaciones que se disparan en el mundo de adentro. Rapaport lo descompone en 4 pasos. Imagínense el proceso en cámara lenta. Primero hay una impresión medio vaga, ¿y esto qué es? Inmediatamente esa imagen activa una catarata de asociaciones internas, recuerdos, ideas, sensaciones. Y acá viene lo más interesante. La mancha y los recuerdos empiezan a dialogar, se moldean entre sí. Y de esa interacción, de esa síntesis, emerge la respuesta final, una creación única que fusiona el mundo de afuera con el de adentro. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la mente de la persona evaluada, pero hay un factor gigantesco que a menudo se nos olvida. Una prueba proyectiva no ocurre en un laboratorio estéril. Es un encuentro humano. Es una relación entre 2 personas. Y en este punto, Roy Schaffer revolucionó la forma de pensar sobre esto. Su idea es potentísima. La evaluación es un evento interpersonal. ¿Qué significa esto? Que la relación entre el psicólogo y la persona evaluada no es ruido que hay que ignorar, es parte fundamental de los datos que se están generando. Schaffer trae conceptos del psicoanálisis a la situación del test. La persona evaluada, claro, proyecta en el psicólogo sus propias expectativas y miedos. Eso es la transferencia. Pero, y esto es clave para la práctica clínica, el evaluador también juega. Tiene sus propios sesgos, sus propias reacciones. A eso se le llama contratransferencia. La idea de un evaluador 100% objetivo es un mito. La verdadera tarea es ser consciente de cómo la propia subjetividad está influyendo en todo momento. Y esto es fascinante. Schaffer describe estos roles casi arquetípicos que un psicólogo pueda adoptar, muchas veces sin ni siquiera darse cuenta. Puede ser el oráculo, que lo sabe todo, el santo, que solo busca ayudar, el observador distante o el que necesita tener todo bajo control. Cada uno de estos roles, por supuesto, va a influir directamente en el tipo de respuestas que la otra persona va a dar. A ver, para responder a un test proyectivo se nos pide algo bastante raro. Usar la imaginación, ser un poco fantásticos, pero sin perder el control. A esta habilidad tan especial, Chris y Schaffer la llamaron regresión al servicio del yo. Es la capacidad de bajar a un modo de pensamiento más primario, más de fantasía, pero de una forma controlada, para ser creativos. Es, en pocas palabras, creatividad bajo control. Aquí se ve clarísima la diferencia en la práctica. Una respuesta creativa, como 2 bailarines en un festival, nos muestra un yo fuerte, un yo que puede jugar con la fantasía de forma adaptativa. Por otro lado, una respuesta muy bizarra o desorganizada podría indicar que esa regresión no está siendo controlada, que el yo está como sobrepasado. Y eso, claro, puede ser un indicador diagnóstico muy importante. Y con todo esto llegamos al punto final, y quizás el más complejo de todos. Ya tenemos la técnica, tenemos la teoría, pero ahora pensemos en la persona del clínico. ¿Qué tipo de pensamiento utiliza en el momento de interpretar todo este material? Aquí hay una distinción que lo cambia todo. Por un lado, el test como instrumento se basa en la ciencia, en una lógica que llamamos hipotético-deductiva. Pero por otro lado, el clínico que interpreta no está simplemente aplicando una fórmula matemática. Su trabajo es entender un caso único, singular. Y acá está la clave de todo. La base de la técnica es científica, es general, pero la interpretación clínica de una persona en particular no puede ser una simple deducción de la teoría. Necesita otro tipo de pensamiento, uno que llamamos razonamiento abductivo. ¿Y qué es esto del razonamiento abductivo? Es básicamente el pensamiento de un detective. Un detective no parte de una ley general para predecir un hecho. Al revés, parte de las pistas, las respuestas, los dibujos, incluso los silencios, y se pregunta, ¿cuál es la historia, la hipótesis más simple y probable que pueda explicar todas estas pistas juntas en esta persona en particular? Es el arte de formular la mejor conjetura posible, la habilidad clínica por excelencia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que da para pensar. Si el instrumento tiene bases científicas, pero el acto de interpretar es este ejercicio de inferencia casi artesanal, ¿dónde trazamos la línea? ¿La interpretación proyectiva es un arte que se apoya en la ciencia o una ciencia que se ejerce con arte? Quizás, solo quizás, la respuesta no está en elegir un bando, sino en aprender a vivir y a trabajar en esa fascinante tensión que existe entre los dos.